Bienvenidas a una nueva exploración con las exploradoras filosóficas y hoy tenemos a Leticia Esteban, ilustradora, editora de Gato Sueco, que nos trae un álbum muy guay que nosotras tres no conocíamos, así que a ver si lo conocéis vosotras. Hola, Leticia. Hola, chicas. ¿Comparto pantalla o cómo? Venga, vale. Vale, bueno, no os lo había avisado porque, a ver, espérate, ¿pantalla completa es? A ver, voy a abrir aquí el Pantalla PDF. completa a mí es lo que mejor me va, porque así al hacerlo en presentación lo sigo viendo. Vale, pues mira, espera, voy a hacer que lo voy a hacerlo más pequeño. Yo lo tengo, la historia es que lo tengo en inglés, pero el libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica, que es lo que hemos hablado antes. Así que, pero bueno, es un libro súper sencillito, en realidad es un libro para peques, entonces es muy sencillito y el texto lo voy leyendo yo, lo traduciéndolo, pero no tiene mucha dificultad. Bueno, el libro es de Uri Shulevitz, que como hablábamos antes, que se ha muerto hace poco, que se murió, bueno, hace poco, el año pasado en febrero, en el 25. Y este libro es de los años 60, ¿vale? Entonces es curioso porque eso también de alguna manera también se puede ver. Y luego si queréis, hablamos un poco de su vida y tal, que a mí me parece interesante también porque, pues porque en su trabajo es muy importante lo que le pasó en la infancia. Entonces, bueno, pues se llama Un lunes por la mañana. Bueno, yo temas que le pregunté un poco a Elena, pero ¿y luego cómo hago? Os busco, o sea, explico más que nada los temas que yo encuentro. Yo he seleccionado así un poco los temas que encuentro en el libro, que son, me interesa el tiempo, cómo muestra él. Si queréis lo que hago es mientras hablo, os voy mostrando el PDF, aunque falte el final, pero bueno, aquí y aquí muestro el PDF, espérate. Lo voy mostrando así en pantalla completa para que podáis verlo. A ver, voy a volver al principio. Jolín, aquí. Como esta parte luego se corta, no ha pasado nada. Vale. No ha pasado nada. Vale, pues entonces os pongo el Ojo PDF para leer el libro. Sí, tienes razón. un poco, porque a mí una de las cosas que me interesa de la historia es el tiempo, pero el tiempo, él lo utiliza tanto el tiempo meteorológico. De hecho, con el libro comienza pues así, con ese día así lluvioso del lunes por la mañana, y a medida que va avanzando la historia y van introduciéndose personajes, va cambiando pues a algo más luminoso y más colorido. También me interesaba el tema de la soledad, me parece que es súper importante. En general, es un tema que el autor trata bastante, ¿vale? En todos sus libros. Y la relación que hace entre la imaginación y la realidad del niño. Luego también, o sea, yo os digo los temas que yo he elegido y las preguntas que yo me he ido haciendo. Otro tema que yo veía que era muy interesante, bueno, es la imaginación, pero versus la realidad. Cómo la imaginación puede ser una vía de escape o también una vía de evasión. Bueno, y luego también la identidad. Es otra cosa que me parecía interesante, aunque sale, para mí parece más de soslayo, pero puede salir. Entonces, no sé si queréis que yo haga una serie de preguntas o que nos las hagamos conjuntamente. Ah, y el deseo. También al ver esta imagen me he acordado del deseo. Me resulta interesante que también aparezca esa emoción o esa idea. Y aquí es que se corta, pero bueno, tengo las dos últimas que os las muestro de nuevo para que las veáis. A ver. Habéis visto la pantalla, ¿no? Todo el rato, ¿no? No, pero no te preocupes, sí, lo que hasta pensé que casi mejor, porque como luego tendría que haberlo cortado para los derechos, estuvo Vale, guay escucharte explicándolo. Por eso tampoco dije nada. Genial. vale. Pues yo bueno,
De hecho, puedo mandaros el PDF, os lo puede mandar Elena, aunque está cortado por las últimas páginas, qué desastre. Pero bueno, yo me había puesto como esas ideas, ¿no? Esos temas que a mí me parece que él trata. Porque la historia, que es un poco lo que le dije a Elena, que está guay saber de él, es que este autor, él vivía en Varsovia cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, entonces su familia y él emigraron a Rusia, a la URSS, para huir de Hitler, pero cuando llegaron allí no les concedían el permiso para estar, entonces tuvieron que ir como de refugiados por otras zonas y de hecho estuvo en Turquestán un tiempo, o sea, en zonas como muy extrañas, porque de las que había a mí me parece muy curioso que estuviera allí mucha gente refugiada. Y entonces lo que él hace como niño es que empieza a dibujar en los campos de refugiados para un poco evadirse de la situación en la que estaba viviendo, ¿no? Entonces sus padres de alguna manera hacen un poco como en la película de La vida es bella, ¿no? Que le intentan hacer crear un mundo que no es el real o transformar la realidad y él, pues mediante el dibujo y la observación de las personas que hay a su alrededor, pues va haciendo esto. Entonces, es algo que aparece en muchos libros de él. A mí me gusta mucho este autor y en casi todos los libros pasa eso, que la imaginación es una evasión. Pero al mismo tiempo me preguntaba, que es curioso porque en el libro, del lunes por la mañana, en realidad, si queréis, ¿yo puedo compartir otra vez pantalla para mostraros o cómo? ¿O quieres Sí, compartirla? dale, Comparto como tú lo sientas. para mostraros el PDF. Jo, qué fallo el final. Eh, pues lo que me parece interesante es la forma en la que él eh, a ver, contrapone la vida real del niño y cómo en realidad ha elegido los elementos que son los que se van uniendo. Luego también el tiempo, ¿no? Utiliza el lunes, el martes, que, bueno, es como una retahíla que sirve también para los pequeños para aprender los días de la semana, pero él ha elegido una forma muy interesante de presentarlo, ¿no? Porque, bueno, en realidad él luego fue refugiado en Estados Unidos y de hecho es Nueva York y se puede identificar porque en algunos elementos de las páginas, por ejemplo aquí, cuando está en el metro, ¿veis? Pues pone Coney Island, esta avenida. Entonces y por la descripción que hace con la ilustración de los edificios. Pero para mostrar algo, o sea, él utiliza una forma de enseñar a los niños, pues los días de la semana, el paso del tiempo, la unión de esos elementos, además utiliza pues los personajes reales que a los niños pequeños pues siempre cuando hemos sido pequeños nos han fascinado, ¿no? Y él utiliza esos elementos, pero al mismo tiempo lo contrapone pues con la realidad del niño. Entonces yo me preguntaba un poco también, por generar preguntas, si esa forma de utilizar la imaginación también era o no positiva, porque de alguna manera era una evasión de la realidad que el niño tiene. Entonces es una cosa que a mí me parece interesante y al mismo tiempo cómo representa pues la soledad del niño, que en ningún momento, o sea, los adultos que aparecen en el libro, salvo los que están, los personajes inventados, realmente, si les veis, os lo voy a ir, ay, ¿cómo puedo ir hacia atrás? Aquí. Si los veis, por ejemplo, en el metro, pues resultan bastante grises, ¿no? Tienen todos una relación bastante gris y ajena a él. De hecho, él está cercano a ellos, pero no interaccionan. Y además, en contraposición, pues los personajes inventados son mucho más coloridos, tienen unos ropajes más ricos, tienen mucho más expresión. De hecho, van mostrando, pues, por ejemplo, eso, el rey cuando sube las escaleras, la decepción de los personajes cuando no le encuentran, por ejemplo, aquí, que van bajando por las escaleras. Es mucho más expresivo. Y si queréis, os vuelvo a enseñar las dos últimas páginas, jolín, qué fallo, que son casi las más necesarias, pues que son las del encuentro con el niño
Y luego esta última, que es un poco la que delata todo, ¿no? Como si fuese una especie de película de Hitchcock, que a mí eso me gusta mucho, del final, donde aparecen todos los personajes, el perrito, y a mí me parece muy Esa tierno. página de la izquierda un poquito más centrada. A ver, espera, izquierda esta, ¿no? Sí. Es que no veo lo que en la ventana son como, parece como una partitura. En la ventana está, Ah, este es el, son las siluetas de las casas. y son las siluetas de Ah, las Yo que vean, también pensé en una partitura antes. es la ciudad, realmente es vale. lo que muestra. De hecho, si veis esa primera, a ver si os lo puedo enseñar, esa primera imagen es la misma que aparece, bueno, esta última es la misma que aparece al comienzo. De hecho, el personaje del paje está, bueno, el paje, el barbero, realmente él le ha adjudicado un rol, pero puede ser un poco lo que queramos. También aparece aquí en su sombra y está, pues ese día más. O sea, este final a mí me resulta como muy esperanzador, por lo menos yo lo percibo así, como en contraposición con el inicio, que es pues un día lluvioso, el comienzo de la semana, y me da la sensación un poco de que al final él, que yo le veo pues un niño que está solo, ¿no? Realmente, es como lo que más se percibe, ¿no? Bueno, está solo él y está solo todo el mundo, porque si veis, realmente es que realmente todos están solos, no solo el niño. Bueno, esa sensación, no sé cómo lo percibís vosotras. En cambio, fijaos qué diferencia, ¿no? Cómo muestra el autor, pues la expresión de los personajes inventados. Y aquí, sin embargo, Claro, sí. Ahora pensando en eso, una de las preguntas que me vienen es, como que me vienen varias, tipo, ¿sobrevivirían esos personajes inventados en ese mundo real? ¿Sabes? Porque es verdad lo que dices tú, Leticia, que son como tan diferentes, al menos sí, como están representados en cuanto a los colores, en cuanto a la sensación de soledad y tal. Igual sí. esos personajes solo pueden sobrevivir en el mundo de la imaginación y por eso solo vienen a buscar al niño y se van, y lo vienen a buscar y se van, y del resto se caquean. Al mismo tiempo, o sea, yo fíjate que cuando leía el libro me acordaba un poco de, pues esos personajes que hay así un poco como Pipi, que vive sola en su casa, o a mí me ocurría a veces cuando era niña de Barrio Sésamo, cuando el erizo vivía, o sea, por un lado me alucinaba porque decía, qué suerte tener tu casa, o sea, nadie te dice lo que tienes que hacer, pero por otra parte me resultaba un poco no sé si me daba hasta miedo, ¿no? El hecho de que vivieran solos estos personajes, porque es como, ¿y quién les cuida, ¿no? ¿Y quién les protege? Y al ver este niño me llega un poco la misma sensación, porque, por ejemplo, aquí, que, bueno, pues es uno de los días que vienen a buscarle y él no está con este carrito y me pregunto si está haciendo la compra, por ejemplo, para su casa o está, por ejemplo, teniendo como un pequeño Repartición. trabajo. Sí, repartiendo Ya, periódico. Porque, por ejemplo, en la siguiente, o sea, cuando le vuelven a buscar, bueno, en la página anterior, mira, que es un poco por lo que yo decía que el deseo también es un tema interesante, unas páginas más adelante, cuando, a ver si la puedo mostrar. Cuando les vienen a buscar, bueno, pues hay una en la que está en la lavandería y hay otra, esta, en la que él está mm, en una tienda de juguetes. Entonces ahí sí que me venía como la idea de, bueno, también ese deseo, ¿no? Que también está relacionado con el deseo de los personajes que dices tú inventados que efectivamente podrían sobrevivir en un mundo como ese, ¿no? Pero ya. O lograrían A mí me, transformarlo, ¿sabes? Sí. eso sí, a, a mí me ha venido que, ¿y si esos personajes realmente existen de verdad y van a buscar al niño?
y finalmente se encuentran también a través de las cartas. Pues, Porque tienen que ser inventados, porque tiene que ser algo. ¿Y si existen de verdad? hoy sí todo Qué guay es. es mentira y en realidad la realidad es la que él Claro, inventa. claro, también puede ser eso que realmente ellos se conozcan a través del juego, bueno, y ellos también O sea, vayan a como la buscarlo para jugar con principal, él. ¿Cómo? De hecho, en las cartas aparecen algunos de ellos, Por pero eso. hay otros que no realmente son el añadido. Y de hecho, yo me pregunto por el Principito, por el Eso, propio príncipe. claro, el principito no se le está en esas cartas. Claro. Y si realmente el principito es el que mueve a todos para ir a buscar al niño para jugar con él fuera del juego. Sí, sí. o porque se ha escapado del palacio para ver cómo es la vida de plebeyo, ¿no? Como la princesa de Aladín. Es verdad. Qué guay, o en plan Buda, ¿sabes? Quiero ver lo que El es la vida real. niño podría incluso ser como si fueran parecidos, ¿no? Porque realmente tienen más o menos la misma edad, la misma, o sea, las mismas características, ¿no? Podrían ser hasta... También me Yo pregunto también lo como por la pensaba. función de cada uno de los personajes, ¿no? Como está el caballero que da la seguridad, ¿no? Una vez tienes la seguridad, pues ya tienes al... ¿Cuál era el que venía después? Sí, Al que está el caballero, lo organiza todo, ¿no? El guarda real. está el guarda real, el barbero, Claro, luego ya el que te pone guapo, el que te el divierte. barbero, el... Eso es muy bonito porque, claro, Y lo efectivamente, último ya el que te da mimos, ¿no? Y el que juega. Era claro, como si hubiera un tema de prioridad, eso de qué es necesario establecer, ¿no? Antes de que Claro, llegue. claro. sí, además Pero en plan, igual habría que preguntarse en qué orden lo pondrías tú, ¿no? Si Es pudieras. verdad. Yo es creo que al rey y a la reina no los pondría al principio ni de broma, pondría al perro No. y al bufón. también, yo también. Ya habría empezado con Y el... el cocinero. Y el cocinero. Un cocinero real, imagino. Sí, sí, habría empezado por la parte más de diversión. De hecho, me parece muy curioso esta escena. A ver qué pensáis vosotras. Porque todas las que él está, que no está en casa, pues son un poco, o está en el metro, o está esperando el autobús bajo la lluvia, o está haciendo la compra, o está mirando, entendemos que mirando el escaparate de alguna manera, así como deseando, ¿no? Pero esta es la única que para mí se acercaba a lo que realmente un niño hace en la calle, que es jugar. Y me parecía muy curiosa, que justo Sí. para elegir esa escena, para representar el juego, es casi como decepcionante, ¿no? La cometa se ha quedado enganchada a la farola, no puede jugar. Pero Claro, es quizás la verdad. cometa de alguien que él la está rescatando. A mí, yo creo que no es suya. ¿Ves? Anda, mira, qué He bueno encontrado. esto. Yo creo que no es suya la cometa, que se la ha encontrado y está tirando del cordel a ver si la rescata. Qué bueno, Eso. qué bueno, porque para mí era eso, como más de jolín, era un poco como más desesperanzador Sí. su sentimiento, pero es curioso Para y mí luego también, fíjate, no se me ha ocurrido en absoluto que fuera de otra persona, qué curioso. En plan, pensé directamente que era suya y me pasaba un poco como a Leticia, tipo, ostras, una vez que lo intenta, sale mal, es ¿sabes? Así que me encanta que sea de otro. eso y lo que ha dicho Bueno, no lo sé. de Yo lo he la decidido. de los personajes también me ha gustado mucho. Y luego si veis, la cubierta es la única en la que, bueno, os lo acerco un poco para que se vea bien, es la única en la que se le ve a él caminando así por la ciudad, porque al principio, en esta doble, aquí, que es cuando muestra el lunes, el inicio del lunes por la mañana y de toda la historia, pues realmente no hay nadie. O sea, hasta la ropa que está colgada no tiene ningún color. En cambio, en la Es que cubierta, casi parece abandonada, ¿sabes? Te preguntas ahí si todo es como
Si al final todo es imaginado, también ahora la pregunta, porque parece que no hay nadie aquí, como si fueran fantasmas, seres imaginados. Una ciudad ahí extraña. Sí, a mí me parece, en relación a lo que ha dicho Ana, que sería muy divertido pensar que realmente los que habitan estas casas son todos esos personajes que él se ha inventado y no las personas que vemos en el metro, por ejemplo, estas de aquí, estas de aquí, que realmente pues eso, aparentan ser más grises o más serias. A mí es que el cuento en total me ha llevado como una experiencia que tengo desde niña, porque a mí me encanta jugar y me da igual perder. A mí me gusta jugar y no Sí. siempre todo el mundo tiene ganas de jugar, ¿no? Sobre todo si creen que pueden perder. Y solitario, hay 4 solitarios. Y a mí, si nadie quería jugar al parchís, pues yo jugaba y yo era todas las fichas y yo me echaba todas las... ¿no? Y eso lo tengo hasta hoy en día. A mi pareja no le gusta jugar, me tiene más de 3 partidas, no juega. Entonces hay veces que me apetece jugar y juego yo sola. Y siempre, cuando era niña como ahora, siempre, ay, jugar sola, qué triste, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no es más triste no jugar? ¿No? Y el niño está solo. Entonces, De hecho, claro, él juega y él se inventa sus cosas, y es mucho más bonito eso, al que estuviera solo y que estuviera llevándose, no sé, que se dejara llevar por esa espiral de tristeza, ¿no? Y que se dejara llevar por ese gris. No, de hecho, al final está solo con con todos esos elementos, pero no es un final que No, parezca. está feliz porque está jugando. Eso es, eso es. De hecho, a mí Claro. me pasa parecido que una de las preguntas que me hacía sobre la soledad ¿es algo malo la soledad? O... Porque al principio cuando ves pues esta escena, que parece así como, pues eso, la escena en la que él está esperando el autobús y cada uno no interactúan. Bueno, esa imagen de soledad, porque realmente a veces puedes estar muy solo estando acompañado y estar solo puede ser algo que te llene muchísimo si tú eres capaz de nutrirte a ti mismo, ¿no? Que es lo que yo creo que él hace, como ha dicho Andrea. De alguna manera él no tiene necesidad, bueno, no sabemos si la tiene, pero parece que se puede nutrir a sí mismo con los elementos con los que juega a su alrededor, ¿no? Estoy de acuerdo. Parece, perdón, No, no, dale, dale. que eso que parece una soledad más elegida, porque no se ve en ningún momento que intente acercarse a un niño, no se ve ese rechazo por parte del otro. Se ve más Sí, como una soledad que tampoco he podido ver muy bien si el niño se muestra triste en, la, en las páginas anteriores a la que sale jugando. Pero mira, aquí sí, pero es que no se le ve no, la... no soy capaz de verlo, de verles esto. Pero quizás está tranquilo, no está triste, está tranquilo, está bien, a gusto. Y es una soledad que eso, pues que también elige, que bueno, a todo el mundo no le gusta jugar acompañado, ni estar siempre, ¿sabes? No sé, parece que está un niño de vacaciones y hace pues... Me parece muy curiosa esta escena en la que ellos llegan, a ver cuál es, que le preguntan a una persona, a ver si la encuentro, pues es esta. Esta es la que, bueno, parece que es como el portero, el encargado del edificio, y les explica dónde viven, y esta escena me resulta como que también introduce como pequeñas notas de humor, ¿no? Dentro de la historia, eso me resulta muy gracioso. Esa y, bueno, y la parte esta en la que el rey, que claro, que además tiene un buen barrigón, pues está ya como de, por favor, no me hagáis subir más pisos, que también me gusta mucho esa escena. Y eso también me parece muy divertido de él, como, o sea, yo creo que él o sea, viendo el libro y sabiendo un poco su historia, porque además, mira, esa escena y mira de esta otra, mira de este personaje que se está también mojando el sudor del sol, ¿no? Que ha aparecido, porque parece que hace calor. Me parece muy curioso del autor también un poco como
pues que lees el libro y tiene algo como de adulto, ¿no? De pues esa forma de hacer los edificios también, pero al mismo tiempo hay algo que me recuerda un poco a lo que ha dicho Andrea, de querer siempre jugar, que se queda ahí siempre dentro A mí me pasa lo mismo, que me gusta mucho jugar, no tanto a juegos de mesa, a mí o sea, me gusta como correr, saltar, brincar, hacer esas cosas que digo, jo, que a veces digo, cualquiera que me vea va a decir que hace la señora esa ahí, subida de esa columna. Pero que esa historia de tener algo que, porque en el juego no hay un objetivo. Me ha gustado mucho eso también que dices tú, ¿no? De no me importa perder. O sea, que me recuerda un poco a lo que dice Arno Stern en la educación creadora, que cuando uno está jugando y está creando dentro del juego, da igual el objetivo. O sea, el resultado no es lo que importa es el medio, el proceso en el que estás divirtiéndote, ¿no? Y a mí me parece que el libro habla también un poco de eso, ¿no? De todo eso donde él va, donde se imagina y... Claro, mí- creas a mí- tus propias reglas también, ¿no? Al final son unas cartas de póker corrientes y Sí, molientes. También, eso también es. podría ser como, o me da como el rollo de esta doble vida del artista, ¿no? Como que el que va a la oficina y hace todo y está observando y está en su mente ahí, y de repente un día te llega, no sé, toda tu banda de música y de repente eres el que hace las fiestas del cole y todo el mundo, pero es que tocabas el piano, pero es que eres tú el que ha hecho el cartel de no sé qué, ¿no? Sí, Igual es muy esos chulo. Esa personajes, idea... ¿no? Pertenecen a su mente creativa y en su vida diaria, que va a repartir periódico con su mamá en el metro, pues no, nadie sabe de eso, ¿no? a mí lo que me has Qué dicho, guay eso, me gusta. a mí lo que me has dicho me lleva un poco a preguntarme en qué momento mm, se ve mal que un adulto juegue, porque yo me pasa lo mismo que tú has comentado, Leticia, a mí me gusta, yo voy al parque con los niños, yo disimulo, pero miro alrededor y las madres no hacen eso. Sí. Y te están mirando como diciendo, pero esta señora, ¿qué necesidad tiene de ponerse en cola para tirarse por el tobogán? Joder, pues yo que me gusta, ¿sabes? Y es un poco así raro. Y yo me pregunto, ¿en qué momento vosotras no tenéis esa necesidad? ¿En qué momento ya no se juega ni tanto a juegos ya no solo de mente mesa, sino a juegos en exteriores, como a jugar con juguetes, con libros, con lo que... ¿Por qué ya no se juega? A mí esa pregunta que siempre me la planteo, porque habéis dejado todos de jugar. ¿Qué os ha pasado? Total. No lo Yo entiendo. me pregunto muchas veces por qué no hay columnas adultos, porque a veces yo que pruebo todo, a veces no entro bien. Digo, ¿en qué momento alguien decidió que los adultos no disfrutamos de esto? ¿Sabes? Que nos los adapten. Totalmente, totalmente. Parques de hecho, es curioso porque cuando hacen un parque infantil y al lado hacen algo para los adultos, suelen ser parques de rehabilitación. Es como que hacen Sí, Sí. sí. que te han dicho cómo tienes que moverte y no puedes salir de ahí. Pero claro, lo guay de un parque de niños es que ellos deciden cómo van a usar y a veces resulta que el tobogán lo utilizas al revés, por donde bajas, subes, bajas por las escaleras en vez de subir, con lo cual es más versátil y te da más posibilidades de juego. En un parque de esos que nos han hecho para nosotros, solo puedes hacer estos 4 movimientos para otra cosa del cuerpo. Hasta te limitan la amplitud, ¿sabes? Que si llegas al final te pega un golpetazo, es como, tienes razón, es como súper diferente. Porque yo que me emociono también ahí, no te golpe y digo, ostras, ya me han puesto un límite, ¿sabes? Como adulto te ponemos un poco en una cajita, cuidado con lo que haces, no te hagas daño y no dejes de ser productivo, ¿sabes? Luego me Bueno, gusta una cosa que ha dicho Andrea, que es verdad que también me parece muy curioso del libro y que me gusta, y es un poco esa historia de que a veces detrás de lo sencillo, de lo que aparentemente es monótono, gris, aburrido, puede haber algo alucinante. Pues eso, detrás de la vida de un señor que siempre hace sus rutinas, que a lo mejor tiene un trabajo que se repite todos los días, porque si lo pensamos, la semana del niño tampoco es una semana
muy diferente, es bastante rutinaria. Bueno, cambia un poco, pues que si lavandería, que si la tienda de ultramarinos, pero realmente es bastante rutinaria. Y que detrás de eso hay un mundo en cada persona que nos encontramos en el metro, en el autobús, que aparenta ser alguien que hasta nos puede parecer aburrido, puede haber dentro un mundo alucinante, ¿no? Eso también me parece muy interesante. Hombre, es que habría que vernos la cara en el momento en el que estamos creando algo, tendremos que parecer como súper, está ahí como nubilado, escribiendo, dibujando. Quiero decir, cuando estás realmente creando, la escena desde fuera es algo súper aburrido. Sí. A no ser que te estés haciendo un polo ahí en plan volviendo loco. Pero estaría genial poder, ¿te imaginas que cuando alguien está, ya no digo creando de, bueno, alguien, porque yo me acuerdo una vez que mantuve una conversación con una amiga que era enfermera y entonces yo estaba empezando, bueno, estaba en Bellas Artes, estaba en segundo curso y entonces me decía, claro, es que crear, y yo me acuerdo que le dije, bueno, es que lo de crear parece que es una cosa exclusiva de los escritores, de los pintores, de los músicos, de los, pongamos hasta arquitectos y actores, ya está. Pero realmente crear es una capacidad de cualquier ser humano y puede ser una enfermera tremendamente creativa o un jardinero muy creativo. Y me parece también muy interesante que unido a eso que ha dicho Ana de por qué los adultos no se nos permite jugar, porque tenemos una idea de que la creación, la capacidad de crear es algo exclusivo de las personas que se dedican a ciertas profesiones cuando todas tienen esas posibilidades, ¿no? Y sería muy gracioso ver a la gente en sus mundos creando, hicieran lo que hicieran y que se pudiera ver, que se visualizara como si hubiera un bocadillo así encima para que los demás pudiéramos verlos. Sería muy divertido también, ¿no? Eso también es como el mensaje que nos han vendido, ¿no? Si tienes imaginación o no tienes imaginación, ¿no? Si sabes dibujar o no sabes dibujar. Bueno, yo oigo a mi pareja 80.000 veces decir, no, es que yo no soy creativo. Y es astrofísico, o sea, las cosas que él se imagina, yo no llego. A mí no me da la imaginación ni la creatividad ni nada para llegar ahí. ¿No? O sea, si como matemático o físico o algo de eso no eres imaginativo, entonces, De hecho, ¿no? Pero no lo entendemos como en ese, no hay un producto artístico al final, ¿no? sí, y además, fíjate, esa es otra cosa que me recordaba así un poco en el libro, porque como que a veces o sea, yo creo que la palabra imaginación a veces se ha de alguna manera utilizado tanto que siempre se le otorga pues una serie de valores enormes y una serie de cualidades, pero luego al mismo tiempo como ¿cómo lo explico? Muy restringidas, ¿no? Es como la imaginación está cerrada a ciertos sectores, a ciertos mundos, cuando en realidad es lo que dices tú, o sea, fíjate, o sea, si siendo astrofísico no necesitas imaginación, pues fíjate, toda la del mundo. Pero bueno, que eso me parecía también muy interesante en el libro, cómo él lo compensa. De hecho, he cogido otro de él, que es este, que no sé si lo conocéis, el de cómo aprendí geografía, que también es de él, que habla un poco de esa vida en la que él estaba con su familia en en el lugar de o sea, en la ciudad donde estaba refugiada, y entonces su padre, o sea, os lo voy a contar muy rápido para relacionarlo con el anterior, pues están pasando, viven en una casa de adobe, ¿veis? Es casi como un zoco, todo lleno de refugiados que pasan hambre y penurias. Y en un momento dado su padre sale una mañana a buscar algo para comer. Ellos viven en una habitación con otra familia de refugiados, ¿vale? Sus padres y él. Y el padre regresa con un mapa que no le ha dado el dinero para nada más. Entonces el niño está súper enfadado porque estos son los vecinos de al lado que sí que comen algo y ellos no tienen nada. Entonces el niño está muy enfadado porque dice, ¿cómo es que no has traído comida y has traído un mapa? Entonces el país dice, no me daría para la comida, pero para esto sí que me daba. Entonces coloca el mapa y entonces a partir de ahí el niño pues empieza a viajar por desiertos, océanos. A ver si puedo enseñaros.
sube a las montañas más altas, que están heladas. Además, él está en un desierto en su vida real. Palacios, junglas, selvas. ¿Veis? Y luego, fijaos, pasa por Nueva York. Esto me parece también muy interesante porque esto ya es algo que él descubrió de adulto. Y entonces aquí lo que dice al final es que en ese momento, bueno, esta es la vida de él, esto es él de una foto suya real, pues en ese momento de pronto se da cuenta de que su padre ha comprado lo que tenía que comprar, ¿no? O sea, que no había para patatas, pero, jolín. También me Ya, parece, recuerda mucho al anterior, a un lunes por la mañana, es como que en realidad tiene algo que ver con esa forma de evasión, ¿no? De lo que tiene a su alrededor. En este caso es el mapa, en el libro anterior eran las cartas de póker, el cuadro del perro, el muñeco. Lo que tienes cerca también puede ser un recurso para huir, ¿no? Entonces también me pregunto, ¿la imaginación se alimenta? ¿Necesitas introducir cosas y muchas cosas? Porque ahora como que parece que esto también está mucho dentro del mundo de la infancia, ¿no? De hay que fomentar que todo el rato la imaginación de los niños. Y leyendo estos libros pienso, bueno, en realidad este hombre no tenía muchas cosas que, ni adultos tampoco que estuvieran emocionalmente en ese momento como para fomentar nada en él. Y sin Pero ahí embargo, vuelve un poco el tema de la soledad barra aburrimiento, ¿no? Necesitas también ese momento de pausa, de estar tú solo, de no tener nada ni nadie, para darle un poco a la cabeza, ¿no? Me recuerda un poco también a Frederick, sí, ¿no? sí, Que al final, cuando todo se acaba, cuando ya no hay comida, cuando ya no hay esto, cuando ya no hay lo otro, pues dame palabras, ¿no? Cuéntame un cuento, sí, recita una poesía y sí, aguantaremos hasta la primavera. sí, es verdad. Es muy buena relación, efectivamente. Es así. En general, todos los de Uri Sullivan son de esta onda, ¿no? Son libros que cuentan un poco. Bueno, para él fue una forma también de enfrentarse a la realidad dura que le acompañaba, ¿no? Y también me pregunto si ahora que está la situación como está en el mundo, habrá algún Uri Shulevich por ahí pequeño gestándose para, Bueno, el otro día leí una cosa muy curiosa porque era una entrevista que le habían hecho a un escritor chino, no puedo recordar el nombre, disculpadme, pero decía, era muy curioso porque él decía que había pasado una infancia muy miserable y que esa realidad le había hecho un escritor, pero al mismo tiempo decía que si pudiera elegir entre el hambre que pasó y ser un escritor, elegiría haber comido. Y eso me parecía muy interesante también, ¿no? Es como de, también a veces enaltecemos eso, ¿no? De, fíjate qué mal lo pasó y eso le hizo, o sea, es una consecuencia que le hizo ser quien fue, pero me gustó que él decía, sí, sí, gracias a eso yo me puse a escribir porque era mi forma de salir del mundo que tenía, pero si me hubieras dado a elegir, ¿tú qué quieres ser? ¿Un insigne escritor de mayor o tener comida? Y de yo habría elegido lo segundo. Eso también es interesante. qué chulo es. Sí. Bueno, ¿qué os ha parecido el libro? ¿Os ha gustado? Es un libro muy antiguo. A mí me parece que, aunque sea así para muy peques, les da como la posibilidad también pues de observar. Luego también me parece un álbum que es muy álbum, ¿no? Porque Y da mucho juego, yo creo. eso da mucho juego también. Y lo Sí, veo muy actual a la vez, porque si te sales un poco del contexto, yo intentaba como llevar a la modernidad y me venía, no sé si se dice igual en español, aquí se dice niños ministro, tipo, vinimos a buscarte pero tenías piano, vinimos a buscarte pero tenías natación, vinimos a bueno, buscarte, ¿sabes? Que digo, al final es otro tipo de soledad que encima hasta qué punto es mejor esa soledad de las impuestas, hasta qué punto has elegido tú
no sé, como que me hizo pensar en eso, que a cuántos niños estará yendo a buscar la imaginación y no estará encontrando porque están a tope de actividades extraescolares, ¿sabes? Es Muy como... Y lo que decías tú, Leticia, de que los metemos en cosas para activarles, pero también, yo eso también lo veo como vosotras, como Andrea, lo de si no tienes un momento de pausa y de aburrirte, no veo que vaya a surgir. Sí, igual es una actividad como creativa muy específica, pero no, lo que decías antes, no sé si es necesario tanto lío para... Sí, Sí, tenemos complejo de animador a veces, ¿no? Y que se canse y que aproveche el tiempo y que se vaya pronto a la cama. Entonces está entretenido, está cansándose y sí. bueno, Sí, yo he cumplido mi labor como madre o como padre, atendido está, ¿sabes? Sí, Sí, sí. pero y luego es curioso porque eh, al final, yo no sé vosotras, pero yo sí recuerdo así mis momentos más divertidos de pequeña, no los recuerdo con juguetes. O sea, no, o sea, a mí mis momentos más divertidos era hacer cabañas con mi hermano, con las sábanas, a veces incluso con aquellas sábanas prohibidas que no cojas esas, justo era la que era más interesante. mm, Experimentar esta cosa que hacen también los niños mucho de potingues, esos potingues espantosos que luego era una guarrada alucinante, o recortar incluso de los folletos que cada vez hay menos, pero es verdad que cuando éramos pequeñas había muchos folletos de supermercados, de la Coca-Cola y tal, entonces tú los recortabas y jugabas a que tenías todo tu despensita. Bueno, digo estos, pero seguro que cada uno tiene los juegos, pero si yo recuerdo esos que podía pasar horas con esta historia y me daba igual si mi hermano jugaba conmigo o no, era haciendo esto, haciendo estos mundos, ¿no? Y realmente es curioso porque yo me he encontrado en alguna ocasión que ahora mismo los niños no hacen, o sea, mis hijos sí, seguro que vuestros hijos también, pero hay muchos niños que no hacen cabañas, muchos niños, y me ha sorprendido, porque digo, jolín, las cabañas son una salvación, y me parecía muy curioso, pero, y digo, ¿por qué? Y probablemente por eso, porque en realidad la cabaña es algo que nace un poco del aburrimiento. Entonces, si no estás muy aburrido, si estás ocupado en casa o lo que sea, bueno, alguna actividad extraescolar, no te das cuenta de que lo que hay a tu alrededor también puede ser un recurso de juego, ¿no? Ahora que O hablas sea, así de recuerdos, yo me acuerdo de uno de nuestros momentos favoritos con mi hermana, es que yo me llevo con mis hermanas 8 y 10 años, para que os hagáis una idea de la distancia. Entonces, bajé con una de ellas a jugar al patio y me dijo, vete a coger plantas para cocinar. Y de aquella nos juntábamos, pero pandillas inmensas en el edificio, pero era más bien de la época de mi hermana. Pues yo me tiré toda la tarde cogiendo plantitas, mi hermana subió a casa de haber jugado, miró y dice, me falta algo, ¿qué me falta? Llevaba tal, tal, me falta Elena. O sea, yo llevaba toda la tarde feliz cogiendo plantitas, ¿sabes? En plan, que tus momentos eso, de juego y de felicidad no eran necesariamente ni con otros ni con cosas, era como, ¡ay, plantitas! Venga, ¿sabes? es sí, verdad. imaginando cosas diferentes también, ¿no? Sí, sí. Sí, Vendiendo cafés de barro a los adultos, a mí me flipaba eso. Otro café de barro. Y no quieres otro. sí, o con Con esos las juegos de rol, ¿no? que hacíamos como macarrones con las hojas que caían en el patio y cosas por el estilo, ¿no? Eso de... Sí, en realidad esos juegos son juegos de rol, ¿no? Pero sí, efectivamente, eso era como... Claro, yo, fíjate que cuando me parece muy interesante lo que ha dicho Andrea de la forma en la que llegan los personajes y qué sentido tiene cada uno, porque yo ahí no había, por ejemplo, no había caído, que efectivamente a lo mejor como Elena yo los habría organizado de otra manera, a lo mejor la reina y el rey habrían venido al final o no, porque me parece como que son los que ponen las reglas, ¿no? La reina y el rey son los serios, los que, y a mí que creo que son los que más me sobraban, pero eso es interesante que y sin embargo, yo no sé si ¿creéis que los niños pensarían que estaría genial que el rey y la reina vinieran al final? ¿O para ellos sería, o sea, me pregunto si ellos si pensasen en esto dirían,
uy, pues mejor sin rey ni reina. Primero el perrito, por ejemplo. Igual es O, que nosotros vemos rey, reina y ellos ven a papá y mamá. Porque claro, para mi hija de 2 años, todo adulto es o un papá o una mamá. claro, también. No hay otro tipo de persona adulta en el mundo. Entonces, Claro, el rey es un papá, O abuela, claramente. abuela, tío, o sea, cualquier cosa que sea familiar, ¿no? Claro. 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 Entonces, Sí, claro La que verdad con que depende de lo el que niño. representa. Sí. claro, sí, Sí, efectivamente. yo pensaba que si para ti representa, pues eso, un papá, una mamá, como una seguridad y un amor de fondo, vale, déjamelos ahí, que no me estorben mientras, o sea, hago mis cosas, pero que estén ahí está bien, ¿sabes? Por si pasa algo, ¿sabes? Sí, sí, verdad, es verdad. Hombre, ahí el niño del que lleva la voz cantante, del principito, el que lleva la voz cantante, ahí el rey y la reina no han dicho ni mu. Él es el que habla, El rey va sudando, pero va ahí dando el callo. en realidad, efectivamente, el que habla, o sea, en realidad es una conversación entre niños, entre el... Pues él, el principito, el que pregunta al vecino dónde vive el niño. Sí, sí, y el que dice, bueno, pues volveremos mañana, volveremos el miércoles, el jueves, y cuando llegan y les encuentran al final, el que dice, si solo hemos pasado a decirte hola, que además eso también me gusta mucho, es como de, bueno, eso no es nada tan importante, hemos movilizado toda la corte, pero en realidad solo queríamos decir hola, ¿qué tal? Y eso me Es muy gusta. guay, es verdad que es muy guay esa frase. Y ahora me conecta con lo que decías antes, Leticia, de los resultados, o de Andrea también, tipo que en el fondo el hora es lo menos importante, ¿sabes? Lo gracioso fue todo lo que fue, o lo interesante, todo lo que fue lo de por medio, en plan, todo lo que fue viviendo cada uno por su lado y el momento del reencuentro está chulo, pero sí, mira, sí, no lo había pensado porque tal me digo, joder, solo parece hora, ¿sabes? Sí. Pero sí, claro. Sí, Pero de hecho, también tiene mucho de infancia eso, ¿no? Porque a nosotros nos parece como un despliegue brutal de tiempo, de recursos para una cosa que a nosotros nos parece, pues, eso, una divino, nimiedad, sí. pero para ellos ese hola es súper importante. Ya. Sí, de hecho, Aquí, por ejemplo, hace poco han hecho una ya cosa que había, me parece genial, que usar el edificio de una iglesia como solamente lo usan una vez para la misa, han decidido que 3 días en semana quitan todos los bancos y todo y montan un parque de niños interior para el invierno. Y la montan grandísima, en plan hay una parte de bebé, hay un castillo hinchable, en plan hay una piscina de bola, hay una liada. Y tú vas ahí, ¿no? Venga, pues del trabajo rápido, los niños al coche, nos vamos para allí, preparamos un picnic, no sé cuánto, llega allí y lo que hace mi hija es buscar una muñeca exactamente como la que tiene en casa, un carrito exactamente como el que tiene en casa y pasear a su muñeca, pero exactamente lo que tiene en casa. Ni piscina de bolas, y eso es lo importante. Y ella y tú le dices, ¿qué has hecho allí? Y cuando venga a la abuela, la vamos a llevar allí. ¿Y qué vamos a hacer? Y no la va a llevar ahí, vamos a pasear el carro, porque eso es lo que a ella le importa. Y a ti te parece una tontería, pero eso es lo que a ella le importa. yo creo que eso muy bonito, o sea, de estos libros incluso y en general, a mí me parece muy interesante de la infancia y es que eh, los detalles, ¿no? Eso que te fijas en detalles. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mis padres me llevaban todos los domingos, íbamos a un museo, todos. Era un ritual. Y yo recuerdo, o sea, mis recuerdos de infancia de ir a museos, luego ya cuando fui mayor, iba creciendo, pues claro, ya me iban quedando. Pero mis primeros recuerdos, los que más me fascinaban, era el sonido de mis zapatos con esos parques de madera que había en algunos. Me encantaba. Entonces yo iba para adelante, para detrás, me importaba un carajo los cuadros y las esculturas y todo eso. Era eso de estar yendo para ese sonido que hacía los zapatos en la madera, me parecía fascinante y todavía lo recuerdo. Con lo cual al final me pregunto si lo importante en las cosas no es tanto entender, o sea, que me pasa mucho que cuando vas, por ejemplo, a ver un cuadro, o sea, unos cuadros así, sobre todo de arte moderno, con lo que se hayan, ¿y esto qué quiere decir? O esto, como ¿a qué huele? El sonidito de los zapatitos, ¿qué más da? O sea, disfruta o sea, hay algo como
que es más etéreo, que, ¿sabes? Que al final te quedas con eso, ¿no? Con el sonido de los zapatos golpeando. Yo no tengo olfato, pero vamos, recuerdo que entonces lo tenía, ese olor a trementina que me fascinaba. O sea, ese tipo de cosas a mí me encantaban. Y es un poco lo de tu hija. Da igual la piscina de bolas o que me pongas 3 trampolines. ¿Cómo mola que el carrito este se mueve para adelante y para detrás, ¿no? Que al final Es es eso. así, ¿no? Tú vas como, no, venga, vamos al parque, ¿no? Y ella descubre, cualquier otro niño descubre un palo en la calle y está media hora, y como adulto uno está ahí como, pero es que si no vamos al parque ahora, va a oscurecer y no sé qué, y está ahí como en un estrés tú solo, en tu cabeza, que nadie te ha pedido, que al niño le da igual ahora mismo, sí, como si no llegas nunca al parque. Ha descubierto un palo increíble y sí, a veces hay como Sí, como es un que poco lo tirarse de la línea de esa cometa que se sí, encuentra el niño, ¿no? Como tirar de la cometa y decir, no, 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 que no pasa nada, que nos quedamos con el palo y no, si no hay eso, parque está bien también. eso es, sí, sí, eso es muy interesante. Bueno, lo de que importa el medio, no el fin, no el objetivo. Que es verdad que para nosotras nos importa, como adultos siempre estamos con el objetivo, no tanto el proceso, que al final es lo divertido. Más que nada, porque es que si no, te has perdido todo, ¿no? Pero bueno, eso es. Sí, las reglas, ¿no? Me gusta eso que usen las cartas de póker, porque al final las cartas o un juego conocido por todos tiene una regla muy clara. Sí, Entonces, el que tú cojas es muy típico de niños, ¿no? El que coge algo y hace sus propias reglas y sus propios mundos, ¿no? Y le da igual. eso es. Sí, no usas las cartas para jugar al póker. Las usas para construir una casa, por este caso, pues para Sí, inventar los personajes. Y eso también es muy guay, efectivamente. Qué guay. Oh, qué guay, gracias por traérnoslo. ¿Queréis que Esa- cerremos con algo tipo lo que nos llevamos para mañana o algo así? ¿O queréis comentar algo más? A mí me ha gustado mucho vuestras puntualizaciones, porque fíjate que el libro lo he leído millones de veces y me gusta mucho, es muy simple, no tiene, o sea, no es un libro muy complejo, pero sin embargo, esa forma de hacer como capitas y luego el final, ese final un poco a lo Hitchcock, ¿no? De, anda, demonios, es que cuando estaba allí era el asesino, o sea, es una cosa así, o a lo Agatha Christie, me gusta mucho, pero por ejemplo hay cosas que yo no había visto de esa manera, pues el tema de la cometa que ha dicho Andrea, pues el tema de la posición de los personajes, o sea, que a mí eso me ha gustado mucho porque es otra perspectiva para mí, ¿no? Eso me ha gustado un montón. Sí. Jo, yo me llevo lo de, que es un que estoy haciendo mucho desde hace varios años, lo de disfrutar el proceso sin poner el foco en el resultado. Y, Sí, estoy intentándolo. y lo de, solo hemos tenido una tirola, ¿sabes? Esa frase es que me parece genial, ¿no? Me quedo con esa frase en plan, solo hemos tenido una tirola, pero lo bien que nos lo hemos pasado mientras tanto, ¿sabes? Preparando este momento es muy guay. Y qué bien que no estabas el lunes, porque nos hemos pasado una semana estupenda, para arriba y para abajo, ¿sabes? Viendo al rey sufrir. Es verdad, es verdad. Sí, luego además eso elige como, bueno, necesita decir toda la semana para decir todos los días, pero el domingo, el día que no se trabaja, el día que probablemente en su casa haya alguien también, no sé, ese día, pues hay algo también especial, ¿no? Es un día especial, que eso también está genial. Sí, yo creo que se mola en el libro también. sí, yo en la primera lectura estaba como esperando, ¿no? A ver si el domingo ya va a venir la queja del adulto, ¿no? Del rey o del rey que digan, no, 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 en el domingo no vamos a ir Estaba como esperando la queja, ¿no? Y que no llegase la queja en ningún momento me ha gustado mucho y creo que Sí. con eso me voy.
Sí, eso es muy bonito también. Quedarme en que no haya queja y que, y que solo vengamos a decir hola. Sí, la verdad que sí, que eso es muy guay. Es muy guay. Y al final es como que empieza lloviendo y al final de la semana, cuando acaba todo, es un día luminoso. Es como, no sé, para mí es también un poco esperanzador, ¿no? Hay algo ahí de, no sé, prometedor, de algo positivo que va a venir. No sabemos muy bien el qué, pero parece que algo positivo se acerca. Eso también me gusta mucho. Sí, lo de la queja es muy guay, que no haya queja. Es muy... Me recuerda un poco a los adultos que salen en algunos cuentos de Astrid Lindgren que los niños la lían súper parda y nunca se quejan. Que yo ella decía, "Oh, pero qué fuerte, yo hago esto y se enfadarían un montón conmigo. En cambio ellos, yo qué sé, Emil de Verga o estos niños que la lían, es como, bueno, es un niño, solo un niño, de cosas de niños. Es como, a mí me resultaba como alucinante eso. Y es verdad, aquí pasa un poco lo mismo, como que el Principito sigue dirigiendo todos los días el camino y los reyes, a pesar de que están perdiendo kilos, subiendo las escaleras, ahí van. Eso está muy guay. Sí, que a veces hay que recordarse, no pongas pegas. Estás cansada, pero Es verdad, es verdad. Yo me quedo con el final en el que se da el encuentro. No sé, me ha gustado mucho cómo acaba. Sí, es muy guay el final. Que se Es hayan verdad. encontrado así es muy guay. No me lo esperaba. Sí, además a mí me gusta mucho esa, que lo he mostrado antes, la forma en la que le representan, ¿no? Casi como todos le hacen una reverencia, ¿Mm? que es un poco, por eso decía un poco también lo de la identidad, ¿no? De, hay algo así como de, quiero ser importante, ¿no? Es como la corte me está haciendo una reverencia, el perrito se levanta para, hay algo ahí como de, que me ha parecido muy tierno, ¿no? Y al mismo tiempo, él no tiene un gesto presuntuoso, prepotente, sino casi un poco como humilde, ¿no? De, ay, bueno, no es para tanto. Eso me ha gustado mucho también. Ese gesto que él tiene así timidillo y todos haciéndole la reverencia a él. Eso me encanta el final. Es verdad, es muy bonito ese final. Qué gusto, chicas. Jo, pues muchas gracias, Leticia, por animarte. Cuando quieras, vuelves a... Sí, claro. Qué guay. vuelve pronto. Y además me encanta porque es como de, fíjate qué curioso que este libro, ya lo que he dicho antes, que lo había visto, pero de pronto habéis empezado en tú, y digo yo, oh, claro, es que esto no lo había pensado yo. Porque al final yo creo que cada una lee a raíz de sus experiencias y de su forma de ver el mundo, que eso también es muy curioso. Bueno, muchas gracias, un gustazo. Jo, A gracias a ti. ti. Igualmente.